en solamente 4 puntos las características principales de estos dos tratados. Una servidora les va a hablar acerca del TLQM. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como les comentaba, vamos a hablar acerca de 4 puntos. En el caso del TLQM, el primero de ellos vamos a tratar todo lo que son las generalidades del tratado. En el segundo punto vamos a hablar acerca del certificado EU. En el tercero hablaremos de las diversas formas que hay para la declaración en factura. Y en el cuarto y último vamos a mencionar las causales de rechazo, así como las multas y sanciones que se llegan a derivar de esto. Como una de las generalidades del TLQM, bueno, tenemos que este se firmó el 1 de julio del año 2000. Fue el primer acuerdo de libre comercio entre el continente americano y el europeo, y por ende ha generado un importante crecimiento en los flujos bilaterales del comercio y la inversión. Inicialmente estaba conformado por 28 países. Sin embargo, esto cambió un poco a lo largo de los años. Actualmente se conforma por 29 países. 27 de ellos son los que han estado desde que se firmó, desde el año 2000, pero en diciembre del 2019 se agregaron 2 países más, que es el Principado de Andorra y la República de San Marino. Cabe mencionar que el año pasado la Unión Europea anunció la salida del Reino Unido. Por ende, ahora podemos seguir aplicando preferencia arancelaria con este país. Sin embargo, ahora mediante el acuerdo de continuidad comercial, pero bueno, esa es una canción que cantamos después. Si bien este tratado, el TLQM, tiene muchos puntos de exigencia, por llamarle de cierta manera, también nos brinda varios beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, uno de ellos es que nos permite rectificar el pedimento posterior a la importación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes al momento de su importación no contaban con un certificado EUR, bueno, ustedes proceden por urgencia, por no pagar almacenajes o porque les surge la mercancía en su planta, etcétera, 1001 razones, proceden a pagar su pedimento sin aplicación de preferencia arancelaria y pagan el total de los impuestos. Una vez que ustedes reciban su certificado EU, pueden proceder a hacer una rectificación del pedimento para poder aplicar la preferencia arancelaria y solicitar ya sea una devolución de aranceles o una compensación de los impuestos pagados en exceso. Entonces, este es uno de los tratados que sí nos permite rectificar posterior a la importación para que, insisto, ustedes puedan solicitar su devolución o la compensación de los impuestos. ¿Cuál es otro de los beneficios que nos brinda? Bueno, nos permite subdividirlo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes traen mercancías en 2, 3, 4 o más pedimentos, pero únicamente tienen un solo certificado URCAN para todos esos pedimentos, ¿qué podemos hacer? En la primera operación, ustedes van a declarar, bueno, que se está subdividiendo el certificado de circulación de mercancías, siendo este el primer descargo parcial. Eso sí es un requisito que nos indican dentro de la resolución 2/2000 que tenemos que mencionar en el campo de observaciones del pedimento. En la segunda, tercera o posteriores subdivisiones, bueno, se tiene que hacer mención de lo mismo, que se trata de la segunda, tercera operación, de la segunda, tercer descargo parcial, el cual se encuentra ligado a la primera operación. Y así hasta finalizar con la última subdivisión, con el último descargo parcial. No todos los certificados, no todos los tratados nos permiten hacer subdivisiones o rectificaciones. Afortunadamente en el TLQM sí tenemos esa opción. Ahora bien, la validez de la certificación de origen, ya sea mediante un certificado de EUR o una declaración en factura, tiene vigencia de 10 meses a partir de la fecha de expedición en el país de exportación.
En el caso del certificado EUR, la vigencia es, bueno, la fecha que aparece en el campo 11, que es la fecha en la que se está avisando la autoridad competente en el país de exportación. En el caso de las declaraciones en factura, la fecha que se considera es la de emisión de la factura. Entonces, repito nuevamente, la vigencia de estos dos supuestos es de 10 meses a partir de su fecha de expedición. Ustedes tienen 10 meses para poder rectificar su pedimento. Como segundo punto, perdón, hablamos sobre el certificado de circulación de mercancías, mejor conocido como el EUR. Para que su EUR sea válido, ustedes necesitan cumplir con lo dispuesto en el anexo 3 de la decisión, que es todo lo relacionado a reglas de origen, y obviamente presentar el formato que nos indican en el anexo 1. El certificado EUR se encuentra respaldado bajo la regla 221 de la resolución en materia aduanera de la decisión 2-2000. Para que nuestro certificado sea válido, este tiene que venir foliado en la parte superior derecha y, muy importante, tiene que venir sellado por la autoridad competente en el país de exportación. Obviamente, la autoridad tiene que ser de alguno de los países miembros de la Unión Europea, la República de San Marino o el Principado de Andorra. Los certificados pueden venir emitidos en una diversidad de idiomas, pero ojo, es muy importante. Si su certificado viene en español o inglés, ustedes únicamente anexan a su pedimento el certificado y sin ningún problema pueden pagarlo. Pero si este viene impreso en algún otro idioma, como puede ser alemán, puede ser italiano, checo, etcétera, alguno de los que nos mencionan en la resolución, tiene forzosamente que venir acompañado de una traducción al inglés o al español. Es decir, ustedes hacen un escrito libre donde mencionen que están realizando la traducción del EUR, van a poner toda la información que aparezca en su certificado, la van a tener que sellar, membretar, por ejemplo, y anexarlo junto con el certificado al pedimento para que ustedes puedan proceder a pagar. Quiero hacer mención de un punto muy importante. Hay mucha confusión en cuanto a cuáles son los certificados de origen y cuál es el certificado EUR. Ojo, el certificado de origen se los puede emitir cualquier proveedor y les va a indicar que la mercancía es originaria de alguno de los países miembros de la Unión Europea. Sin embargo, para que ustedes puedan aplicar preferencia arancelaria, únicamente pueden hacerlo con el certificado EUR. Si ustedes presentan un certificado de origen, no van a poder aplicar preferencia arancelaria y obviamente se van a hacer acreedores a una multa. El certificado EUR tiene ciertas especificaciones. Por ejemplo, la medida tiene que ser de 210 por 297 milímetros, aproximadamente el tamaño de una hoja oficio, un poquito más ancho. Y muy, muy importante, este debe llevar impreso un fondo color verde. Este fondo es un sello de garantía para que no pueda ser alterado posterior a la autorización o sin autorización de la autoridad competente en el país de exportación. Entonces, insisto nuevamente, tiene que venir foliado y tiene que venir con este fondo de impresión color verde. Existe una modalidad que le llamamos grandes envíos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes importan mercancías a las cuales le quieren aplicar preferencia arancelaria, pero resulta que el campo 8 no les es suficiente para declarar todas las mercancías que traen listadas en sus facturas, podemos recurrir a este medio que son grandes envíos. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes en sus facturas van a declarar una descripción comercial. Hago énfasis en comercial, más adelante les voy a mencionar por qué. Y en la factura tiene que venir la partida arancelaria correspondiente a cada una de sus partidas.
Estas facturas o esta factura ustedes la van a anexar a su certificado EUR, les van a doblar la esquina superior, ya sea derecha, izquierda, y en la parte de atrás le van a poner el sello de la autoridad competente de la Unión Europea. Este sello tiene que estar colocado de tal manera que cubra el certificado EUR y que cubra sus facturas. En el campo 8 o en el campo 10 vamos a declarar el número o los números de facturas que se están anexando. Ahora bien, este mismo procedimiento lo podemos utilizar en el caso de descripciones genéricas. Por ejemplo, ustedes están importando partes para motocicleta, ¿ok? Entonces, ustedes en su campo 8 únicamente van a indicar una descripción genérica, insisto nuevamente, indicar partes para motocicleta y en sus facturas van a desglosar las mercancías, es decir, asientos, es decir, volantes, neumáticos, marcos, etcétera. Lo mismo van a hacer, van a adjuntar, van a anexar el EU junto con las facturas y en la parte de atrás va a venir el sello de la autoridad. Ojo, muy importante, muchas veces en nuestras facturas no todas las mercancías son originarias de la Unión Europea. Entonces es muy importante que soliciten a sus proveedores que especifiquen cuáles mercancías son originarias de la Unión Europea y cuáles no. Y otro punto muy importante, el sello que aparezca en la parte al reverso del certificado junto con las facturas tiene que ser el mismo sello que aparezca en el campo 11 de su certificado EUR. Es decir, la autoridad que les dice en el campo 11 es la misma que les está autorizando el grandes envíos, el procedimiento de grandes envíos. Este es el certificado EUR. No me voy a meter mucho a detalle a lo que es el instructivo de llenado. ¿Por qué? Porque este es un tema que ya dimos en un curso anterior. Si ustedes quieren un poco más de información, lo pueden buscar en YouTube, en el canal de Ocampo, y ahí viene el curso. Si no mal recuerdo, está como el camino fácil para importar de Europa y viene más detallado todo lo que es el TLQM, así como el instructivo de llenado y sus demás disposiciones. A grosso modo, les platico ahorita, el certificado EUR se compone por 12 campos, de los cuales la mayoría son obligatorios, a excepción del campo 3, 6 y 10. En el campo 1 vamos a declarar los datos del exportador o de quien esté certificando el origen de las mercancías. Ojo, me refiero a datos completos como razón social completo, domicilio completo, incluyendo el país. Campo 2, 4 y 5 hacemos mención del país o del grupo de países entre los cuales se está aplicando la preferencia arancelaria. Pueden ustedes indicar de manera global Unión Europea y México o sin ningún problema tienen la opción de especificar el país con el que ustedes estén aplicando la preferencia arancelaria. Es decir, pueden mencionar, por ejemplo, Italia y México, España y México, etcétera. Yo les sugiero que engloben el grupo de países, es decir, que indiquen en el campo 2 y en el campo 4 Unión Europea. Les platico por qué. Ha habido casos en los que en el certificado EUR especifican el país, por ejemplo, Italia y México. Cuando llega la mercancía físicamente resulta que trae una etiqueta que no es de Italia, que te dice que el país de origen es España, por ejemplo. Entonces, con ese simple detalle ya nos invalida el certificado de EUR, por ende se nos invalida la preferencia arancelaria y tienen que pagar el total de los impuestos generados. Entonces, por eso es que yo les sugiero que únicamente pongan Unión Europea o las siglas UE, como ustedes gusten. ¿Por qué? Porque así al final de cuentas, si físicamente la mercancía trae Italia, España, Alemania o cualquiera de los 29 países que forman parte de la Unión Europea,
su certificado va a seguir siendo válido y van a poder aplicar la preferencia sin problema alguno. El campo 3, este campo es opcional. ¿A qué me refiero? Que puede ir en blanco sin problema alguno. Ahora bien, si ustedes deciden llenarlo, deben de llenarlo con la información completa y correcta. ¿A qué me refiero a esto? Van a poner en este campo los datos del importador. Y al decir los datos completos, me refiero a que tienen que poner razón social completa, domicilio completo, incluyendo calle, número, colonia, código postal, ciudad y país. Hago énfasis en país, ¿por qué? Porque muchas veces me ponen calle, número tal, código postal tal, Guanajuato. Sí, pero Guanajuato, pues sí, Guanajuato, México. Entonces, o muchas veces me ponen fulanito. Sí, fulanito que fulanito SADCB. Entonces, es muy importante. Yo siempre les sugiero de igual manera que los campos opcionales los dejemos en blanco. ¿Por qué? Porque muchas veces no los llenan de manera completa. Y eso, a pesar de que no está listado dentro de las razones técnicas de rechazo, nos han llegado a invalidar los certificados por este tipo de detalles. Entonces, sí es muy importante que pongan fulanito SADCB, domicilio completo, calle, número, colonia, ciudad, país, código postal. Entonces, si los van a llenar, insisto nuevamente, que sea de manera completa, que sea de manera correcta. El campo 6 es opcional, lo pueden llenar, lo pueden dejar en blanco. En este campo va la información relativa al transporte. Muchos especifican el buque, muchos especifican vía aérea, vía marítima, etcétera, o simplemente lo dejan en blanco, no hay ningún problema. Campo 7. Este campo, quiero hacer la observación de que es obligatorio únicamente en dos supuestos. ¿Cuáles son esos dos supuestos? El primero de ellos es cuando ustedes tengan un certificado emitido a posteriori, es decir, que su certificado sea avisado en el campo 11 con posterioridad a la fecha de carga en origen. O el segundo supuesto es que se trate de un duplicado. ¿Qué es un duplicado? Bueno, que su certificado se haya extraviado, se haya dañado, etcétera, y ustedes hayan tenido que solicitar un duplicado de su certificado. Siendo este el caso, van a tener que poner en campo 7 la leyenda duplicado o, insisto, expedido a posteriori. Fuera de estos dos supuestos, este campo es opcional, se queda enteramente en blanco. Campo 8. En este campo vamos a detallar las mercancías que estamos importando, es decir, las marcas. Marcas me refiero no a marca comercial que traiga su mercancía, porque luego aquí hay mucha confusión. Marca es las marcas que traen rotuladas sus bultos, sus palets, por ejemplo, fulanito, traen las etiquetas, ese tipo de marcas. En Veracruz, gracias a Dios, nos dan la opción de indicarlo como marcas las rotuladas. De esta manera, pues nosotros abarcamos todas las marcas que llegue a traer la mercancía sin ningún problema. Nosotros las estamos amparando con el certificado. Ojo, esto es en Veracruz. En nuestras aduanas sí tienen que especificar las marcas que traigan físicamente sus embalajes, por decirlo de esta manera. Numeración y número de bultos, tantos pallets, tantas cajas, tantas piezas, etcétera. Numeración de la mercancía. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes traen listadas 6 mercancías, van a tener que indicarlo como 1, por ejemplo, sillas, 2, mesas, 3, bancos, 4, muebles para TV, etcétera, 5, 6, 7, las que ustedes traigan enumeradas, ¿ok? Y obviamente tenemos que poner, muy importante en el campo 8, una descripción comercial de las mercancías. Hace un momento cuando inicié les dije que hacía énfasis en esta palabra. ¿Por qué? No podemos poner una información en códigos, ni en grandes envíos en el caso de las facturas, en caso de que las vayan a anexar,
ni en el campo 8 de su certificado de Google. No podemos poner, por ejemplo, código 205030. No, tenemos que poner, ok, sillas, tenemos que poner mueble para TV, o sea, una descripción comercial, ya sea en inglés, ya sea en español, ya sea en el idioma que ustedes gusten, pero muy importante, tiene que ser una descripción comercial. No podemos usar códigos, no podemos usar números de parte, no podemos usar nada de eso. Importante, insisto nuevamente, y perdón que recalque tantas veces, descripción comercial de las mercancías. Y por último, muy importante, tenemos que declarar en el campo 8 la partida arancelaria a 4 dígitos de nuestras mercancías. Si alguno de estos datos que acabo de mencionar no viene en el campo 8, les van a invalidar su certificado. Obviamente, si ustedes no traen marcas en sus mercancías, pues no van a declarar marcas, ¿no? Pero si sí lo traen y no lo declaran, ahí es cuando vamos a tener un problemita. Entonces, mucho ojo, tienen que cumplir con todos estos requisitos indicados en el campo 8. Campo 9 es obligatorio, tiene que indicarse la masa bruta de su mercancía. Ojo, aquí les comparto una experiencia porque nos ha pasado aquí dentro de la operación. En el campo 9 regularmente, bueno, a veces ponen 9,000. Sí, pero 9,000 ¿qué? 9,000 kilos, 9,000 litros, 9,000 metros. Nos han invalidado certificados porque no especificamos la medida que estamos utilizando en el campo 9. A pesar, insisto, de que todos estos puntos no están listados dentro de las causales técnicas de rechazo, al final de cuentas la autoridad es la autoridad y nos puede rechazar porque está dentro de sus facultades. Entonces, nuevamente repito, en el campo 9 tienen que especificar la medida de la masa bruta que estén utilizando, kilos, litros, etcétera. Campo 10 es opcional. Nuevamente un mal consejo, déjenlo en blanco. Muchas veces ha pasado, y ha pasado de verdad, que en el campo 10 especifican el número de factura. Ok, nos llega el certificado, tenemos un número de factura, pero por X o Y resulta que el proveedor les cambia el número de factura, entonces en lugar de ser la factura 12 ya es la factura 13 y por ese pequeño detalle se les invalida su certificado de uso. Entonces, por eso yo siempre sugiero, insisto, déjenlo en blanco y si lo van a llenar, el número que aparezca en el campo 10 va a ser el número de factura con el que ustedes van a realizar su importación. Si les cambian el número, insisto, el certificado se les va a invalidar. Campo 11 y 12. Bueno, en el campo 12 van todos los datos relacionados al exportador o una persona o una social, una empresa autorizada por el exportador para tramitarle el certificado. Mucho ojo aquí, tiene que venir la fecha y el lugar en el que se está llenando el certificado. Si alguno de estos dos datos llega a cambiar, les van a levantar una multa por dato inexacto o les van a rechazar el EUR. Entonces, muy importante, campo 12 tiene que venir, insisto, lugar y fecha en el que se está llenando el certificado. Y el campo más importante de todos es el campo 11. Este es enteramente de la autoridad competente en el país de exportación. Ponen lugar, fecha y viene el sello de visado, el sello de autorización de su EU. Pues mucho ojo aquí, muchas veces en el campo 11 no aparece como tal el lugar o no aparece la fecha o no aparece ninguno de estos dos datos, pero a veces aparece en el sello de visado. Entonces, si esta información llega a aparecer en el sello de visado, no hay ningún problema que no aparezca como tal escrito o impreso en el certificado de EUR. Otro de los puntos muy importantes del EUR, otro de las exigencias, es que no debe presentarse ninguna raspadura, ningún roto, no debe traer correcciones o anotaciones superpuestas. Ojo aquí, si ustedes llegasen a tener algún error en el certificado o que tengan que añadir información al certificado, ¿lo pueden hacer? Sí, sí lo pueden hacer, pero cualquier anotación, cualquier corrección que ustedes vayan a hacer, tiene que venir tachada
por ejemplo, el dato erróneo, que tiene que venir, puede venir a mano incluso el dato correcto, pero cualquier anotación que ustedes hagan tiene que venir con el sello de visado, con el sello de autorización de la autoridad competente en el país de exportación. Ojo, si ustedes llegan a hacer alguna anotación, alguna corrección o cualquier alteración al certificado, si no viene con este sello de autorización, se los van a invalidar. Entonces, insisto nuevamente, cualquier corrección, cualquier anotación superpuesta tiene que venir con el sello de autorización. Por último, y uno de los puntos muy importantes, si en alguno de los campos les llega a quedar un espacio en blanco, deberán trazar una línea horizontal de tal manera que ya no puedan agregar ninguna información adicional posterior al visado de su certificado. Mucho ojo con eso, no podemos presentar un certificado con campos en blanco porque no ha pasado, pero llegan en los peor de los escenarios, lo podrían invalidar también por eso. Entonces, si les llega a quedar un campo en blanco, insisto, tracen una raya horizontal, una vertical, de tal manera que se invalide el campo y no se pueda poner ninguna información adicional. Tercer punto de nuestro tema del día de hoy, referente al TLQM, la declaración en factura. Este viene fundamentada en la regla 231 de la resolución 22000. Tenemos dos supuestos para la declaración en factura. Rubro A, que ustedes cuenten con un número de exportador autorizado, bueno, no ustedes, su proveedor, en el cual puedan hacer la declaración de factura, indiquen el número de exportador autorizado y con eso ustedes ya no tienen que presentar un certificado de UR, pueden aplicar preferencia arancelaria. O el rubro B, que es para envíos, ojo con esa palabra envíos, iguales o inferiores a 6,000 euros. Rubro A, si su proveedor o si su exportador tiene un número de exportador autorizado, van a poder hacer la declaración en factura comercial y ustedes van a poder aplicar preferencia arancelaria sin ningún problema, sin tener que presentar un certificado UR y adelante. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Actualmente ha habido mucha confusión entre el número de exportador registrado y el número de exportador autorizado. ¿Qué es el número de exportador registrado? Bueno, ese es un número que sí, efectivamente, la autoridad en la Unión Europea les emite a varios de los exportadores, pero este únicamente sirve para que puedan obtener beneficios entre intercambios comerciales entre miembros de la misma Unión Europea. Sin embargo, este número de exportador registrado no nos sirve para que podamos aplicar preferencia arancelaria con México. Para que nosotros obtengamos un beneficio arancelario, forzosamente tenemos que presentar número de exportador autorizado. Otro punto, antes, cuando recién se firmó el TLQM, por el año 2000, nos enviaron, bueno, la Comunidad Europea nos envió un machote, un formato, con el número, indicando modelos de los números de exportador autorizado de cada uno de los países. De unos años para acá, han estado emitiendo nuevos números de exportador autorizado. No sé si los han visto, empiezan como SAOR, algo así, y una serie de dígitos. Entonces luego nos surge la duda de decir, bueno, ¿y si es número de exportador autorizado o será registrado? Sugerencia para que ustedes se quiten esa duda y puedan aplicar preferencia arancelaria sin problema alguno, sin preocupación alguna. Soliciten, si es posible, a su proveedor que les envíe el documento que les emite la autoridad en la Unión Europea, donde les indiquen que se le está otorgando ese número de exportador autorizado a la empresa tal, para que pueda aplicar. Incluso viene el nombre de la empresa, todo el domicilio, viene número de exportador autorizado número tal, y después de una serie de información te dice para que puedas obtener beneficios arancelarios con tales países. Y te desglosan todo el rubro de países y entre ese montón de países viene especificado México.
Una vez teniendo ese documento, ustedes, sin la pena del mundo, pueden aplicar su preferencia arancelaria. Muchas veces también el exportador les pone el número de Tax ID o el número de EORI, algo así, AORI le llaman ellos. No se puede aplicar preferencia arancelaria con eso. Insisto, tiene que ser número de exportador autorizado. Ahora, el rubro B. El rubro B, si ustedes tienen un envío igual o inferior a los 6,000 euros, su exportador les puede emitir la declaración de factura, claro que sí, sin ningún problema. Y ustedes van a poder aplicar la preferencia arancelaria. Ojo aquí, hace un momento hacía énfasis en la palabra envío. Hace unos años la autoridad emitió una circular donde nos especificaba su criterio acerca de este rubro B para la declaración en factura. Muchos entendemos, y me incluyo, porque yo antes de leer esa circular, yo así lo interpretaba, decía, bueno, pues si yo tengo un envío, un embarque en el cual me están facturando, por ejemplo, 3 proveedores, mi proveedor A me está mandando un EUR, mi proveedor B me está haciendo una factura con exportador autorizado, pero mi proveedor 3 me está haciendo, la factura es por 2,000 euros, me está haciendo la declaración en factura conforme al rubro B. Yo aplicaba la preferencia arancelaria. Emiten esa circular y te dice la autoridad, no, a ver, espérame. El envío no es, perdónenme por la expresión, pero no es cada chango a su mecate. No, un envío se considera todas las facturas, todos los proveedores que tú tengas amparados por un solo conocimiento marítimo. Es decir, si tú en tu contenedor traes un BL y en ese contenedor tú traes 3, 4 o 1,000 proveedores, 1,000 facturas, el envío se considera la suma de todas esas facturas. Entonces, si ustedes traen, por ejemplo, 3 facturas, si estas 3 facturas suman más de 6,000 euros, no van a poder aplicar preferencia arancelaria al proveedor C que les esté emitiendo conforme al rubro B. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, pues van a tener que solicitar que les mande un certificado EU. Entonces, mucho ojo aquí porque les pueden invalidar su preferencia si lo entendían como yo lo entendía en un inicio. Quien guste posteriormente puede solicitar esa circular, con mucho gusto se las hacemos llegar a su correo. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Insisto nuevamente, repito, envío se considera la suma de todas las facturas de todos los proveedores que traigan amparados con un solo conocimiento marítimo. ¿Ok? La declaración en factura, bueno, pues la pueden hacer ya sea a máquina, ya sea a mano, puede ser sin ningún problema. Tiene que venir la versión lingüística que nos mencionan en el apéndice 4 de la misma resolución 2/2000, y al igual que su certificado EUR, en caso de que esta declaración venga en un idioma diferente del español o inglés, van a tenerlo que acompañar también de una traducción. Es decir, si su declaración viene en inglés o español, sin ningún problema ustedes le apliquen la preferencia arancelaria. Pero si viene en algún idioma francés, alemán, etcétera, van a tener que hacer una traducción de la factura. Y sí podrían decirme, bueno, pero ¿por qué voy a hacer una traducción si ahora no digitalizamos factura, a menos que sea el anexo 10? Solamente generamos el COBE. Sí, solamente generan el COBE, pero recuerden que al momento de su despacho, la autoridad tiene la facultad de poderles pedir su documentación. Entonces, ahí es donde pudiese venir el problema, en caso de que les lleguen a pedir su documentación y, por ejemplo, la versión lingüística en algún otro idioma, pueden ahí tener un problemita con la autoridad. Entonces, si no vienen español o inglés, hagan una traducción de la declaración y digitalicen el pedimento. Lo mismo con el EUR. El EUR, lo olvidé mencionarles un momento, tiene que presentarse al momento del despacho en original. Actualmente, por todo este problema del COVID que estamos pasando, la Secretaría emitió un comunicado donde nos está autorizando presentar copias para el despacho. Entonces, actualmente no es obligatorio presentar un certificado EUR. No sabemos cuándo se va a levantar esta circular, no han mandado nada al respecto,
pero sí, como característica del TLQM, certificado EUR tiene que presentarse en original. A lo mismo, versiones lingüísticas, declaraciones en factura, tiene que ser español o inglés, cualquier otro idioma diferente, tenemos que acompañarlo de una traducción a cualquiera de estos dos idiomas. Cuando la declaración sea conforme al rubro A, es decir, que cuenten con un número de exportador autorizado, sin problema alguno podemos presentar en copia la factura y no es requisito que venga la firma autógrafo del exportador. Solamente ponemos la declaración con el número de exportador autorizado. Pero cuando la declaración sea conforme al rubro B, es decir, envíos menores o iguales a 6,000 euros, tenemos que presentar la factura original y tiene que venir la fecha y la firma autógrafa del exportador. Mismo caso que el EUR, sé que no digitalizamos factura, pero la autoridad puede pedirles el certificado o la factura en caso de que llegue a tener alguna duda o que algún dato no se haya escaneado bien, etcétera. Está en toda su facultad de pedirnos la documentación y tenemos que presentar conforme al rubro B, factura original con declaración, fecha y firma autógrafa del exportador. ¿Qué sucede cuando contamos con un tercer país que nos factura la mercancía? ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor su mercancía originaria es de Alemania, pero resulta que Alemania le factura a Estados Unidos y Estados Unidos le factura a México. Por ningún motivo la declaración en factura podrá extenderse en la factura que emite Estados Unidos. En el mayor de los casos, ¿podemos aplicar preferencia arancelaria? Sí, si la mercancía es originaria de la Unión Europea, por supuesto podemos aplicar preferencia arancelaria, pero la declaración de factura en este caso tendrían que emitirla, por ejemplo, en la lista de empaque o en cualquier otro documento comercial que emita el productor, por llamarle de cierta manera, que emita la persona que certifique el origen de las mercancías. Entonces, muy importante aquí, no me pueden poner la declaración, no podemos poner la declaración en una factura de Estados Unidos y de cualquier otro país que no sea miembro de la Unión Europea. Ojo con eso. ¿Cuál es la declaración? ¿Cuál es la versión que se debe declarar en la factura? Bueno, esta nos viene especificada en el apéndice 4 del anexo 3 de la misma resolución. Existen 22 versiones lingüísticas de la declaración en factura. Insisto, vienen diversos idiomas. Yo les estoy poniendo como ejemplo la versión en español. En caso de que fuera el rubro A, tenemos que indicar en nuestra factura o en cualquier otro documento comercial la siguiente versión. El exportador de los productos incluidos en el presente documento, abrimos un paréntesis para indicar el número de exportador autorizado, cerramos paréntesis, declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. Al igual que el EUR, les aconsejo que pongan Unión Europea, engloben el total de países de la Unión Europea, pero sin ningún problema pueden especificar Italia, España o el país con el que ustedes tengan el intercambio comercial. Si la declaración es conforme al rubro B, es decir, envíos menores a 6,000 euros, va a ser exactamente la misma declaración, pero vamos a eliminar la información que aparece entre paréntesis y esta versión va a tener que venir fechada y sellada por su exportador. Entonces, en ambos casos es lo mismo. Si es rubro B, si es rubro A, podemos presentar copias sin firmas. Si es rubro B, tiene que ser original con firma autógrafa. Vámonos al cuarto y último punto de este tema. Las razones de rechazo. Aparecen dentro de la resolución como razones por rechazo por razones técnicas y únicamente nos enlistas unos cuantos motivos. El primero de ellos es cuando el certificado sea expedido en un formulario no reglamentario, es decir,
que no esté cumpliendo con el formulario descrito en el anexo 1, que no tenga el fondo de impresión verde, etcétera. Lo que les comentaba en un inicio, si ustedes presentan un certificado de origen y no un certificado EUR, por default les van a rechazar su preferencia arancelaria. Cuando no se ha llenado alguna de las casillas obligatorias dentro del certificado EUR, por ejemplo, la casilla 4, que es donde indicas el país o el grupo de países con el que tienes el intercambio comercial. Cuando el certificado carezca de sello, es decir, de visado en la casilla 11, lo que les comentaba igual hace un momento, tiene que venir autorizado por la autoridad competente en el país de exportación. Si este certificado no cuenta con un sello de visado, se los van a invalidar. Cuando el certificado haya sido visado por una autoridad que no sea miembro de la Unión Europea. Ojo, obviamente, si ustedes están presentando un EUR, pues no puede venir sellado por Estados Unidos, ¿no? Tiene que ser una autoridad habilitada de la Unión Europea que les pueda autorizar este certificado EUR. Cuando el sello utilizado no haya sido comunicado, cuando presentemos una copia en lugar del original, si la autoridad al momento del despacho tiene alguna duda con su certificado y requiere corroborar la información o simplemente porque amaneció de mala, les va a pedir su original. Si no lo presentan, van a ser rechazados y van a ser acreedores a una multa o una sanción. Cuando se menciona en el campo 2 o 5 algún país que no sea parte del acuerdo. Insisto nuevamente, tiene que venir alguno de los 29 países que conforman la Unión Europea o indicar el grupo de países como tal, Unión Europea. No podemos poner China, Estados Unidos, etc. Ojo aquí, cuando la fecha del campo 12 sea posterior a la fecha que aparece en el campo 11, se los van a invalidar. ¿Por qué? Porque en el campo 12 declaramos la fecha con la que estamos llenando el certificado. Y una vez que nosotros lo llenamos, lo llevamos ante la autoridad competente en el país exportador, ellos lo revisan y nos lo sellan de autorizado. Entonces no puede ser que nosotros lo llevemos primero a revisar y después lo llenemos. Entonces el campo 12, siempre la fecha que aparezca en este campo tiene que ser ya sea igual o anterior a la fecha que aparezca en la casilla 11. Y por último, en el caso de los grandes envíos, bueno, lo que les comentaba, en la parte de atrás del certificado tienen que venir anexas las facturas y el sello tiene que amparar tanto el certificado como las facturas. Si las facturas no vienen selladas, les van a rechazar su preferencia arancelaria. Estas son las únicas razones técnicas que se mencionan dentro de la decisión 2-2000 como posibles rechazos de su preferencia arancelaria. Pero nuevamente hago hincapié, algunos campos, incluso los que no sean obligatorios, que sean opcionales, nos han llegado a rechazar preferencias arancelarias más en el EU porque llenamos de manera incorrecta o de manera incompleta alguno de los campos, porque en el campo 8 a lo mejor no estamos poniendo alguno de los datos como la partida arancelaria o no estamos poniendo una descripción comercial, porque en el campo 9 no estamos indicando la unidad de medida, ya sea kilos, ya sea litros, etcétera. Todos esos detallitos como tal no vienen listados aquí. No hay un fundamento legal que les diga, pues es que aquí no me está diciendo que me lo vas a rechazar. Por eso sí, no lo hay, pero la autoridad está dentro de sus facultades de podérselos rechazar. Incluso dentro de la resolución te hacen mención de que si alguno de los dos países, ya sea Unión Europea o México, sospecha que el certificado está alterado o que tiene información no confiable para emitir un certificado, una declaración en factura, sin problema alguno te lo pueden rechazar y te pueden levantar una multa. Entonces, insisto nuevamente, a pesar de que no venga dentro de estas razones, sí viene amparada la autoridad, sí está amparada la autoridad dentro del mismo tratado para que te puedan rechazar en caso de sospechar algún ilícito o algún dato incorrecto.
¿Qué sucede? Por último, ¿qué sucede en caso de que nos lleguen a rechazar un certificado EU o una declaración en factura? Nos van a levantar, ¿qué va a pasar? Bueno, no nos van a retener la mercancía, la autoridad no nos retiene la mercancía, nos libera la mercancía, pero sí nos va a entregar un acta, nos va a levantar un acta donde nos diga que pues, el euro está malo, la declaración en factura no cumple o lo que sea, y nos van a otorgar, una vez entregada el acta, nos van a otorgar un plazo de 30 días naturales para que nosotros podamos presentar la rectificación del pedimento, ya sea anexando el certificado corregido o, en su defecto, un nuevo certificado expedido a posteriori. Siendo este el caso, si nosotros dentro de los 30 días naturales presentamos nuestra rectificación y presentamos la corrección o un nuevo certificado EUR, únicamente nos vamos a hacer acreedores a una multa que oscila entre 3.730 a 5.590 por presentación extemporánea. El peor de los escenarios, les presento el peor de los escenarios. En caso de que nosotros, dentro de estos 30 días que nos otorga la autoridad, no presentemos la corrección o un nuevo certificado, nos van a invalidar la preferencia arancelaria. ¿Qué va a suceder entonces? Vamos a tener que pagar el total de los impuestos, es decir, sin preferencia arancelaria, IGI, si es que tienen DTA, todo completo. Y adicional a eso, nos vamos a hacer acreedores a una multa que oscila del 130 o hasta el 150% de los impuestos omitidos. Es decir, ustedes van a tener que pagar el total de sus impuestos más el 130% de esos impuestos como una multa a la autoridad. Entonces, es muy importante que tengamos muy en claro, como pueden darse cuenta, este tratado es muy noble, es muy sencillo de comprender, siempre y cuando tengamos en claro los 4 puntos mencionados con anterioridad. Es muy importante que los tengamos en cuenta porque para evitarnos llenar mal un EU, para evitarnos presentar una declaración en factura con un número que no sea de exportador autorizado o presentar una factura en copia en caso del rubro B o que la declaración no venga firmada o que el envío en total no sea menor o igual a 6,000 euros. Todos esos detallitos hay que tenerlos muy en cuenta, pues para evitar este tipo de infracciones o sanciones. Nosotros como Campo Grupo Aduanal estamos para servirles. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier procedimiento que lleguen a tener respecto al TELUCUEN o cualquier otro tema, estamos enteramente para apoyarles. Por mi parte es todo el día de hoy. Soy Guadalupe Galeana, estoy en el departamento de Glosa, en la sucursal de Veracruz, y fue un placer poder compartir con ustedes esta mañana de miércoles de amigos. Cedo el micrófono a la licenciada Anayeli. Adelante, Anayeli. Gracias, licenciada Galeana. Nuestro siguiente expositor es el licenciado Jorge Fortier, gerente corporativo de operaciones de Ocampo Grupo Aduanal. El licenciado Jorge Fortier cuenta con 20 años de experiencia en comercio internacional y aduanas, abarcando diversos campos, como son clasificación arancelaria, tráfico, glosa y operaciones. Está acreditado ante el SAT como mandatario del agente aduanal. Actualmente, se desempeña como gerente corporativo de operaciones de Ocampo Grupo Aduanal. El licenciado Jorge Fortier es nuestro siguiente conferencista. Adelante, licenciado Fortier. Listo, bueno, como comentábamos y comentaba mi compañera Lupita, el día de hoy vamos a dar una plática, 2 tratados en 4 puntos. Por razones de tiempo es bastante ambicioso el proyecto, pero esperemos que sea del agrado de todos ustedes y quede muy claramente entendido. Los 4 puntos que me corresponden son las generalidades del TEMEC, cómo determinar si una mercancía es originaria, la certificación de origen y causales de rechazo. Empezamos con el primer punto, los datos generales. Como ustedes saben, el TLCAN, que es el tratado anterior al TEMEC, pues entró en vigor el 1 de enero de 1994 y terminó su vigencia a la entrada en vigor del TEMEC.
El TEMEC entró en vigor el 1 de julio del 2020, es decir, el año pasado a mediados de año. Otros nombres oficiales que tiene el TEMEC, Estados Unidos le llama USMCA, debido a sus siglas en inglés que cambiaron el orden de los países. Por obvias razones, cada país le dio prioridad en el orden a su propio país, ¿no? Entonces, por eso el de México es TEMEC, porque es México, Estados Unidos y Canadá, y Estados Unidos ya le llama USMCA por US por Estados Unidos, M por México, y Canadá lo dejó al último. Pero Canadá, obviamente, hace lo propio y le llama en inglés CUSMA, en su nombre en inglés, y en francés le llama Accord Canada États-Unis Mexique, poniendo primero Estados Unidos, pero primero Canadá, pero en idioma francés. Esto es importante porque es más común al hacer lecturas del tratado en idioma inglés, lo van a ver ustedes como USMCA más que como TEMEC. Bueno, pasamos a la estructura del TEMEC. Vamos a verlo muy rápidamente. Es importante que conozcan ustedes la estructura por si requieren hacer una consulta, sepan en qué consisten todos los puntos del TEMEC. Sin embargo, nosotros vamos a ver únicamente los primeros 6, que son los más importantes para efectos de aduana. Entonces, vemos que el TEMEC está dividido en 34 capítulos, los cuales son disposiciones iniciales, trato nacional, agricultura, reglas de origen, procedimientos de origen, mercancías textiles del vestido, administración aduanera y facilitación de comercio, reconocimiento de la propiedad de México sobre hidrocarburos, que es un tema muy discutido por el petróleo, medidas sanitarias y fitosanitarias, remedios, obstáculos técnicos del comercio, anexos sectoriales, contratación pública, inversión, comercio transfronterizo, entrada temporal de personas de negocios, medios financieros, telecomunicaciones, comercio digital, derechos de propiedad intelectual. Este es un nuevo rubro que se establece en este tratado. En el TLC no había tal, pero obviamente son acuerdos que no tienen que ver directamente con la operatividad, porque son temas de derecho, en donde puede haber querellas en caso de que haya usurpación de marcas o propiedad industrial o intelectual. Políticas de competencia, empresas de propiedad del Estado y monopolios. Bueno, aquí me salté el orden, pero obstáculos del comercio, anexos sectoriales. Esos sectoriales, les comentaba, no tienen nada que ver con los sectoriales de México, con los famosos padrones sectoriales. Son sectores que para efectos del TEMEC les resultaron demasiado importantes y les dedicaron un rubro, los cuales son sustancias químicas, productos cosméticos, tecnologías de la información y comunicación, normas de eficiencia energética, dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Entonces, si ustedes manejan alguno de estos sectores, les invito a que lean el apartado o capítulo 12 del TEMEC para que estén enterados de todo lo que puede aplicar en su caso específico. También hay un apartado de contaduría pública, de inversión, comercio transfronterizo, entrada temporal de personas de negocio, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio digital, derechos de propiedad intelectual, políticas de competencia, empresas propiedades del Estado de monopolio. Okay. Ahora vámonos de lleno a los capítulos que más nos interesan para el día a día. Todo lo anterior es para referencias y si ustedes tienen algún punto en especial, por ejemplo, hay uno de pymes. Si ustedes son pymes y quieren saber qué beneficios les da el tratado,
pues van directamente a este capítulo. Bueno, en los puntos que nos vamos a enfocar es el Tratado Nacional de Acceso de Tarifa, que está en el capítulo 2. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Las fracciones arancelarias que están desgravadas o con una tasa preferencial. En el caso de Estados Unidos, toda la tarifa la puso con preferencia arancelaria, pero Canadá se reservó aproximadamente 120 fracciones que no negoció. Entonces, para tener una certeza si nuestra fracción arancelaria de utilizar está negociada con Canadá, tenemos que venir aquí al capítulo 2. Bueno, el siguiente capítulo, que es el número 3, le llaman agricultura. Si yo hubiera participado en esta elaboración de este TEMEC, no le hubiera puesto como título agricultura, le hubiera puesto alimentación. ¿Por qué? Porque pese a que se llama agricultura, nos habla efectivamente del agro, es decir, de la cosecha de bienes, pero también nos habla de una parte pecuaria, es decir, ganado y productos derivados de animales vivos, como la leche, como por ejemplo, que le dedican un amplio espacio a la leche y a los cupos para importación. Pero también nos habla de pesca, que no tiene que ver con la agricultura. Y nos habla también de biotecnología, por aquello de los vegetales transgénicos, etcétera, ¿no? Y puse aquí una botellita porque reconocen 3 bebidas locales del Tratado del Norte. En el caso de México, Estados Unidos y Canadá reconocen el tequila como una bebida típica y original de México y se comprometen a no importar mercancías de otros países que ostenten estas denominaciones de origen. Lo mismo pasa con Estados Unidos, que tiene 2 whiskies producidos en Estados Unidos. Uno es el whisky de Tennessee, más conocido por su marca Jack Daniels, y el otro es el whisky de Borbón. Y a su vez también Canadá tiene otro whisky de origen canadiense. Entonces, las 3 partes reconocen en este tratado estas bebidas y se comprometen a no importar de otros países con esa denominación. El siguiente punto es regla de origen, que le pusimos ahí un target porque es un punto que vamos a explicar bastante a detalle en esta plática. Y luego los procedimientos para certificar el origen. ¿Cómo puedo certificarlo? ¿Mediante qué documento? ¿Mediante qué requisitos voy a comprobar el origen para efectos de aplicar una preferencia arancelaria? En el caso de mercancías textiles y vestidos, hay un capítulo especial que es el capítulo 6. Quienes importan mercancías de este rubro, pues deben de leer completamente el capítulo 6 para empaparse de todo lo que es los requerimientos de certificación. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí con el punto número 2. Recuerden que este curso es 4x4. Vamos a explicar en 4 puntos cada tratado. Pasamos al número 2, que nos habla de las reglas de origen. ¿Cómo puedo saber yo si una mercancía es originaria o no? Bien, en el artículo 4.2 nos dice que las mercancías originarias son las del criterio A, B, C y D, que vamos a explicar más ampliamente. Todo esto que están viendo en láminas es un resumen para que ustedes tengan la información más detallada, pero si quieren un detalle más preciso, obviamente hay que remitirnos al tratado. Aquí está en forma de extracto. Bien, el apartado 4.5 nos habla del valor del contenido regional, ya sea el valor de transacción y el método del costo neto. El apartado 4.10 habla de mercancías automotrices, que nos remite al anexo 4B, donde habla de las reglas específicas de origen, que incluyen disposiciones adicionales que aplican a las mercancías automotrices. Es decir, el rubro automotriz tiene ciertas particularidades que hay que observar en el apéndice 4B.
A diferencia del rubro textil, que en lugar de mandarlas al 4B, las mandan a un capítulo especial, que es el capítulo 6. Bien, vamos entonces a entrar a detalle a los criterios para obtener una preferencia arancelaria. Nos dice en breve este apartado, desde el capítulo 1 que habla de las definiciones, nos dice que un producto es originario cuando un bien califica como originario conforme a reglas establecidas en el capítulo 4 o en el capítulo 6 cuando sean textiles y prendas de vestir. Ahora, ya en el capítulo 4 nos dice que las mercancías originarias, salvo que se disponga algo diferente en este capítulo, cada partida dispondrá que una mercancía es originaria si ésta está, inciso A, totalmente obtenida o producida enteramente en territorio de una de las partes. Recordemos que estamos hablando de TEMEC, entonces una de las partes es Estados Unidos, otra es Canadá y otra es México. Como tal se define en el artículo 4.3. ¿Okay? El 4.3 nos va a dar más visión de lo que es totalmente producida en el país o una de las partes, un país parte del tratado. Luego sigue el inciso B, en el que habla de producidas enteramente en territorio de una o más de las partes, pero utilizando materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla con todos los requisitos aplicables del anexo 4B, es decir, reglas de origen específicas por producto. Aquí no califica directamente, sino hay que analizar si las reglas de origen nos permiten que califique como originario. Siguiente inciso es el C, o siguiente criterio, todo eso le llamamos criterios, porque esto lo vamos a tener que poner en la certificación de origen. Es decir, voy a tener que decir si es tipo A, B o C, dependiendo si está completamente producido en el país, con bienes del país o de las partes, o si tiene insumos fuera de las partes, o en este caso el inciso C, producida enteramente en territorio o más de uno o más de las partes, pero exclusivamente a partir de materiales originarios. Es decir, un producto que yo obtuve del tipo del inciso A, pero lo transformo y entonces es ahora tipo C. Y por último, vamos a llamarle como el último recurso, es la categoría D, que se comprende de 3 incisos que vamos a ver a continuación. Cuando nuestra mercancía ya no calificó ni por criterio A, B, ni C, entonces nos queda este último recurso, que tiene que satisfacer simultáneamente todas estas características. Primero, estar producida enteramente en territorio de una de las partes. Es decir, la producción final sí tiene que ser hecha en México, Canadá o Estados Unidos. Segundo, uno de los materiales no originarios clasificados como partes conforme al sistema armonizado, es decir, con el sistema de clasificación arancelaria que tenemos en México y que es universal, utilizados en la producción de mercancías no satisfagan los requisitos del anexo 4B. Claro, porque recordemos que en el inciso B nos dice que la mercancía es producida con partes, con mercancía de países no parte del tratado. Sin embargo, sí califican con los criterios del anexo 4B. Cuando no satisfagan esos requisitos, entonces nos encontraremos ante este inciso o criterio D. Bien, entonces no califica con los criterios del 4B. ¿Por qué motivos? Por 2 motivos. Uno, tanto la mercancía como sus materiales se clasifican en una misma subpartida o la misma partida que no se subdivide en subpartida. Es decir, no cumple con el salto arancelario. O sea que todo este subinciso que tenemos aquí, vamos a resumirlo en que no cumple con el salto arancelario. ¿Y qué es el salto arancelario?
Bueno, es una de las reglas de clasificación para determinar el país de origen que a continuación vamos a explicar. Bueno, entonces, ya sea que no cumple con el saldo arancelario o bien que la mercancía se importó a territorio de una de las partes sin montar o desmontada, pero se clasificó con una mercancía ensamblada, de conformidad con la regla segunda del sistema armonizado. ¿Esto qué significa? Hay una regla de clasificación a nivel internacional del sistema armonizado que dice que cuando una mercancía se importa desmontada, pero ya conforma un todo, no se clasifica parte por parte, sino se clasifica con el todo. De esta manera podemos tener pérdida de información respecto al salto arancelario que va a ir dando, porque estamos utilizando una fracción del todo y no de las partes. Ahorita que expliquemos un poquito más lo que es el salto arancelario va a quedar más claro. Tercer punto que debe de cumplir para que aplique este inciso D, que el valor de contenido regional de la mercancía determinado conforme al 4.5, que es valor regional, y este no sea inferior al 60% cuando aplicas el método de valor de transacción o al 50% cuando aplicas el costo neto. Esto de valor de transacción y costo neto es otro criterio para determinar el país de origen. Y por último, siempre que cumplas con todos los demás requisitos del capítulo 4. Es decir, que no rompas ninguna regla, que no violentes ninguna regla del capítulo 4, porque es la que nos va a regir lo que es la clasificación del criterio del país de origen. Para que quede un poquito más claro, vamos a desglosar cada uno de ellos. El inciso A o criterio A. ¿A qué se refiere? Cuando una mercancía está enteramente obtenida por productos que se dan de manera natural en los países, partes que están señalados aquí en el mapa, que es Canadá, Estados Unidos y México. El primer caso tenemos pues los minerales, ¿no? Tenemos también los hongos, tal cual lo menciona el punto 4.3. Las plantas, los productos de estas plantas, los animales vivos, los productos de los animales vivos, los productos de la caza, de la pesca, de la acuacultura, los desechos que se obtienen en México. No importa de dónde fue el producto, todo lo que son desechos industriales, desechos reciclables, tienen el carácter de originarios. Y por último, los productos totalmente obtenidos en México o alguna de las partes. Entonces, este es el criterio A. Es muy sencillo de poner criterio A. En la certificación de origen que vamos a ver ahorita, que es lo que antes llamábamos certificado de origen, tenemos que poner ese criterio A, B, C, dependiendo el producto. Entonces, si ustedes ven, sin ser expertos en tratados, si ven que un proveedor les manda a ustedes una computadora de origen Estados Unidos y le pone criterio A, pues definitivamente van a ver que está mal llenado, porque el criterio A es para este tipo de artículos que se obtienen directamente de la naturaleza, ¿no? Pueden ver que son minerales, hongos, animales, productos de la pesca, son productos muy básicos. Entonces, en el caso de la computadora, si es regional, lo más nacional que puede ser ese producto que esté completamente integrada a partir de puros productos estadounidenses que no traiga nada chino, sería en dado caso criterio C, pero lo más seguro es que tenga criterio B, porque las computadoras normalmente tienen muchos elementos que se construyen en diversos países, especialmente asiáticos. Pasamos ahora a explicar el criterio C. ¿Y por qué me pasé directamente al C y no al B? Porque en orden de procedencia, el que le sigue es el C. ¿Por qué? Porque como dice aquí la lámina, son bienes producidos enteramente en territorio de una
o más de las partes. Exclusivamente, eso es importante a resaltar, exclusivamente a partir de materiales originarios. Es decir, que tengan un criterio A. Para ser más claro, yo voy a tomar artículos de la lámina anterior, llámese aguacate, leche, minerales, etcétera, y voy a hacer la producción de un artículo. Aquí les puse un ejemplo. Si yo tengo madera de Canadá, la importo a una fábrica en México, tengo también el resultado de un producto mineral, es decir, acero en este caso específico que les estoy poniendo ejemplo. Tengo mineral de acero, lo importo a México y hago procesos productivos en México, y como producto resultante tengo un martillo, el cual el mango viene de un producto de criterio A de Canadá, y propiamente el martillo, la parte de acero, viene de un producto obtenido en Estados Unidos. Y como yo lo elaboré en México, este producto es originario, pero es de criterio C, no A, porque no hay árboles de martillos. Yo tuve que hacer un proceso en donde transformé mercancía de criterio A y mi producto resultante es un criterio C. Y pues ya puede venderse a Estados Unidos y Canadá bajo un esquema de preferencia arancelaria. Ahora sí, vamos al criterio B, que ya implica que hay integración de productos originarios de otras regiones. Yo quise ponerles como ejemplo una fabricación de una lámpara. Esta lámpara, la parte de abajo, le puse ahí que viene de Europa, por ejemplo. Vamos a suponer que sea de cerámica, es la parte que es la pura base, no hace ninguna función más que es la base. Luego de China traemos el componente más importante, que es la parte eléctrica, el cordón, el socket y el apagadorcito. Y finalmente de Estados Unidos traemos lo que es la pantalla. Todo esto lo ensamblamos, supongamos, en México, y este producto califica o no califica como originario. Bueno, como ya tengo mi producto resultante, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que observar lo que dicen las reglas de origen, que recuerden que mencionamos que están en el anexo 4B. A través de la fracción arancelaria, consulto qué criterios de clasificación están permitidos, que hay 3 criterios de clasificación, ahorita vamos a mencionarlos. Hago este análisis en base al 4B, ¿califica como originaria esta lámpara? Si la respuesta es sí, es sujeta de certificación en materia de país de origen para Telecan, ahora Temec. De lo contrario, entonces no es originaria y no puede obtener una preferencia arancelaria. Tendrá que pagar el arancel normal. Les mencionaba hace rato que existen 3 criterios en el anexo 4B. Leyendo el anexo 4B nos vamos a encontrar estos 3 criterios. No hay más, solamente 3 criterios. Uno es el salto arancelario, otro es el valor de contenido regional y otro es el proceso productivo específico. ¿En qué consiste el salto arancelario? Bueno, aquí brevemente vamos a poner un ejemplo que estamos leyendo directamente del anexo 4B. Yo ubico mi fracción arancelaria a nivel partida, subpartida, es decir, 6 dígitos, y resulta que dice, aquí el anexo 4B dice, lo que está enmarcado, 940510 a 940540, dice un cambio a la partida, es decir, vienen de otra partida. ¿Cuál? No me lo dicen, de cualquiera, ¿no? Un cambio de cualquier, de adelante dice, de cualquier otra subpartida fuera de este grupo. O sea, yo traigo una mercancía fuera de este grupo, por ejemplo, en mi caso específico, las lámparas, la parte china, que siempre es la que más nos preocupa,
yo traigo el cordón o cable con sus conexiones. Ese se clasifica en la partida 8544. La 8544 no es 9405, por lo tanto vengo de otra subpartida diferente de este grupo. Por lo tanto, aquí ese ejemplo que les di sí está dando el salto arancelario. ¿Cómo es ese salto arancelario? Pues tengo una parte de la 8544 y vamos a dar ese salto hasta la 9405. Y estoy cumpliendo con el salto arancelario. Por lo tanto, mi mercancía sí es originaria, porque el proceso de ensamble se hizo en México y estoy trayendo bienes de una partida y estoy cayendo en otra. Aquí tenemos otro ejemplo, también tomado del 4B, en donde no puedo aplicar el salto arancelario. Para este caso, yo agarré un ejemplo de una lámpara. En la parte de la lámpara, la parte de arriba, lo que es la pantalla que le decimos, es del capítulo 9405 90. ¿Por qué? Porque es una parte de la lámpara. Entonces, si yo traigo este tipo de cosas de China, que son partes de lámpara específicamente, no cumplo con el salto. ¿Por qué? Porque vengo de la 9405 y caigo a la 9405, una parte de lámpara para formar una lámpara. No doy ese salto arancelario. Pero esta nota de la 4B me dice, si no cumplo con lo de otro capítulo, dice, habiendo o no cambios de cualquier otro capítulo, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a, inciso A, 60% cuando utilice el método de valor de transacción o 50% cuando utilice el de costo neto. Es decir, aquí me dice, si no puedes dar el salto arancelario, entonces utiliza estos dos métodos, el de valor de transacción o el de costo neto, pero el resultado te debe dar más del 60%, al menos el 60%, cuando utilices valor de transacción, o si utilizas costo neto, al menos el 50% de contenido regional. ¿Ok? Me queda claro, pero ¿cómo calculo el costo neto? Bueno, en el apartado 4.5 nos dice el valor del contenido regional, cómo se calcula, que es una fórmula, les iba a decir una simple fórmula, pero pues no es tan sencillo. En realidad hay que contar con todos los costos y si se tiene toda la información, sí es bastante sencillo, es una simple sustitución. Aquí vemos que la fórmula es BCR es igual a BT menos BMNO sobre BT por 100. Y ahí nos va a dar el porcentaje, donde sustituyendo BCR es el valor de contenido regional expresado como un porcentaje, que así nos lo está pidiendo la nota, donde BT es el valor de transacción de mercancía mexicana, excluyendo cualquier costo de envío internacional de la mercancía, y BMNO es el valor de los materiales no originarios, incluyendo materiales de origen indeterminado utilizados en el proceso de la producción. Si yo cuento con toda esta información, hago una resta. Una vez que está hecha esa resta, lo divido entre el BT y lo multiplico por 100 para que quede expresado en porcentaje. En costo neto es exactamente lo mismo, contando con toda la información de costeo. Vemos que el costo neto, que es el BCR, es igual al costo neto de la mercancía menos el valor de los materiales más no originarios, divididos entre el, otra vez, costo neto por 100 para que quede expresado en porcentaje. Y de esta manera, haciendo los cálculos correctos, me va a dar 49%, 50%, 51%. Y entonces ya puedo comparar
con el anexo 4B si estoy calificando como originario o no. Bien. Les decía que había 3 métodos. Uno dijimos es salto arancelario. 2 dijimos que era el costo neto o valor de contenido regional, que puede ser costo neto o valor de transacción, pero es el mismo. Van 2. Y tercero, que es el proceso productivo específico, que es este que tenemos en pantalla. ¿Cómo es esto? Igual, voy al anexo 4B, a mi fracción específica, la ubico y ahí mismo en el 4B, en lugar de darme opción de costo neto o en lugar de darme salto arancelario, me dice ciertos procesos que automáticamente lo califican como originario. Ya no les importa de dónde viene ni en qué porcentaje. Si yo hago este proceso específico, automáticamente califica como originario. Ejemplos para que quede claro. En el caso de la partida 2710, que son productos petrolíferos, nos dice el inciso A que la destilación atmosférica le da el carácter originario. Ah, ¿y qué consiste en una destilación atmosférica? Bueno, aquí dice, es un proceso de separación en los cuales los aceites de petróleo son convertidos en una torre de destilación en fracciones de acuerdo al punto de ebullición en el que el vapor, luego de condensado en diferentes fracciones líquidas, y para el gas licuado y tal, empieza a especificar más, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo hago este proceso en México de una destilación atmosférica, no tengo que preocuparme de dónde son los bienes. Automáticamente califica. En esa misma partida viene otro ejemplo, que es la destilación al vacío. Y especifica técnicamente que la destilación a presión por debajo de la atmosférica, pero no tan baja como para ser considerada como destilación molecular. ¿Ok? Entonces, si yo hago o destilación atmosférica o destilación al vacío, para el caso de la 2710, automáticamente califica. Bien, y entonces vamos a resumir en qué consistió estos 4 métodos de certificación de origen. La A es un producto totalmente obtenido enteramente en territorio de una o más de las partes, Estados Unidos, Canadá o México. Esta califica automáticamente como originaria. Hablábamos de los vegetales, los minerales, los hongos, por ejemplo. La B requiere de un análisis del 4B para ver si tengo que aplicar o bien salto arancelario o bien valor de la mercancía por costo neto o valor de transacción. Y por último, si tengo algún proceso específico que me lo califique como originario. Entonces, esto requiere de un análisis. Por eso le pusimos ahí la lupita. Eso requiere de un análisis. Y el C, que es mercancía producida a partir de materiales que califican como originarios, es decir, de los del tipo A, el C califica automáticamente como originarios. No tengo que hacer más análisis. Y el D, que es poco probable que califique como originario, yo le llamaría último recurso porque no fue ni tipo A, ni tipo B, ni tipo C. Es decir, no cumplió con las reglas de origen del 4B. Entonces, ya tengo que leer nuevamente el D, cumplir con los 4 requisitos que me pone y si resultado de eso sí cumplo, pues adelante, estoy ante un bien originario. Pero si no cumplo, pues ya ese producto no califica y automáticamente hay que pagar los impuestos completos, como si fuera de un país distinto. Pasamos al apartado número 3, recuerden que es 4x4, estamos en el apartado número 3. Aquí vamos a decir cómo se hace la certificación de origen. Bueno, la certificación de origen, a diferencia del tratado anterior llamado Telecam, por sus siglas en español, y NAFTA, por sus siglas en inglés, este nuevo tratado, primer cambio, ya no tiene un formato. Anteriormente, los importadores
se quejaban porque los agentes aduanales revisaban el certificado y le decían, está mal. ¿Pero por qué está mal tu certificado? Porque el formato no cumple, el formato está diferente. Y decían, pero si la información está bien, ¿cómo lo vas a invalidar por una cosa de forma, por el formatito, que no lo trae aquí arriba, lo trae abajo? Pues sí, era invalidable. Ahora resulta que con el TEMEC, para facilitar la operación, dicen, no existe certificado. Nada más asegúrate que cumpla con los 9 puntos que te listo en el anexo 5. Y bueno, es una facilidad de hecho, pero ahora resulta que los importadores no les cayó muy bien, no recibieron con mucho agrado porque estamos sumamente acostumbrados a los certificados y quieren que nos diga con bolitas y palitos el número A, el número B, el número C, el número D. Entonces, esta facilidad, pues la mayoría no la está aplicando. Tan es así que los importadores pedían un certificado, pese a que es una facilidad. Resulta entonces que la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana se da la tarea de hacer una sugerencia de formato que cumple con los 9 puntos que establece el propio tratado, y para los que se sientan más cómodos llenando estos formatos, pues lo pueden usar. Pero muchos clientes de ustedes que están ubicados en Estados Unidos y Canadá se van a rehusar a utilizar este formato porque no existe. Es algo que se hizo en México para tranquilizar los nervios de los importadores. En Estados Unidos y en Canadá pueden darte la certificación en una hoja sin membrete, en blanco, únicamente con que cumpla con los 5 puntos, perdón, con los 9 puntos del anexo 5. Bueno, ¿qué nos dice el artículo 5.2? Que este trato arancelario estará basado en una certificación de origen. Ya no le llama certificado, le llama certificación. Esta certificación debe ser llenada por el exportador, o sea, la persona que cruza la mercancía, que hace el trámite de exportación, o bien por el productor, o bien por el importador. Pero ojo, para México, el importador no está facultado hasta 3 años y medio después de que entre en vigor el tratado. Ahorita ya tenemos 1 año, entonces ya estamos a 2 años y medio de que el importador pueda certificar, pueda hacer su propia declaración de certificado. ¿Por qué no lo hicieron desde el principio? Pues la respuesta es sencilla, no confían en nosotros, porque tienen miedo de que al decirle al propio importador mexicano, tú puedes firmar el certificado de origen de un americano que no lo tenga a la mano, dijeron, pues estos se van a despachar con la cuchara grande. Entonces, nos limitaron 3 años y medio en lo que se sientan las bases para que podamos hacer esta certificación. Ojo, hay sanciones grandes para la gente que ya haciendo su certificación como importador incumpla. Aquí lo dice, si un importador incumple las condiciones, se podía prohibir que el importador proporcione su propia certificación, y más aún, y que haga solicitudes subsecuentes de trato arancelario preferencial nada por un exportador. Es decir, que el importador que haga abuso de esta certificación, no solo ya no va a poder hacer certificaciones, sino que le quedará prohibida aplicar preferencia de otras personas que sí están autorizadas. Es decir, es como un veto al tratado. Entonces, mucho cuidado cuando ya tengamos esa facilidad. Hay que asegurarse con información fidedigna que ese producto sí califica. Básense siempre en un certificado o certificación que les dé el productor o, en el peor de los casos, el exportador. Bueno, también dice que no se rechazará el trato arancelario por la factura que emita en un país no parte. No obstante, una certificación de origen no podrá proporcionarse en una factura
o cualquier otro documento comercial emitido en un país no parte. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Que una persona ubicada, por ejemplo, en España, puede vender mercancía a México de origen estadounidense o canadiense, pero la certificación no puede ser puesta en el documento que emitieron en España, por ser un país no parte. Pero sí se aplica la preferencia, es decir, la certificación tendría que venir por aparte del productor o embarcador que esté ubicado en Estados Unidos. Eso quiere decir, en pocas palabras, cabe aclarar que la mercancía no debe de abandonar el territorio de la región Telecam o Temeca ahora. Bien, el envío tiene que ser directo. Por último, la certificación de origen puede ser llenada en inglés, español o francés. Si la certificación no está en uno de esos idiomas, la parte, que es los países parte, podrán requerir una traducción a ese idioma. En el apartado 6 dice que se permitirá que el certificado de origen sea llenada y enviada electrónicamente y se aceptará la certificación con una firma electrónica o digital. Aquí entramos a un pequeño problema. En Estados Unidos y en Canadá se aceptan certificaciones en firma electrónica que generan sus propios sistemas de cómputo. En México, legalmente no está aceptada las firmas electrónicas, con excepción de las firmas electrónicas que la propia autoridad ha creado. Hasta donde tenemos conocimiento, la única firma electrónica que tenemos autorizada es la que emite, bueno, la que se emite con las condiciones del SAT, la famosa FIEL. Con esa podemos acceder a pagar nuestros impuestos y hacer consultas ante el SAT, y también nos sirve para la página de ventanilla única de comercio exterior, con la que podemos hacer diversos trámites de comercio exterior. Sin embargo, todo esto se hace en los propios sistemas del gobierno. Yo no puedo hacer una carta dirigida a un tercero y ponerle una firma generada con mi fiel, porque solamente opera los programas del gobierno. Entonces, nosotros no podríamos tener una firma electrónica, podríamos digitalizar una. ¿Cuál es la diferencia entre que sea electrónica y digitalizada? Bueno, la electrónica es generada a través de algunos algoritmos y ponen una cadena de números que encriptadamente pues tienen un significado. Y la digitalizada es simplemente tú la haces y la escaneas. Y al estar escaneado ya está digitalizado. Pasamos al siguiente punto. Estamos en el punto 5.3. Las bases para una certificación de origen. La certificación puede ser emitida por el productor, exportador o importador si cuenta con la información, incluir los documentos que demuestren que la mercancía es originaria. O sea, aquí está la clave. Deben de contar con información, no nada más hacer la certificación sin bases. Importador está tachadito por efecto de lo que les acabamos de mencionar, que tenemos todavía 2 años y medio de stand-by para poder hacerlo. Una certificación de origen podrá aplicar a un solo embarque o a múltiples. ¿Cómo es esto? Pues poniendo un periodo que no debe exceder de 12 meses. Esto ya venía desde el Telecam. La certificación de origen para una mercancía importada a su territorio será aceptada por su administración aduanera por 4 años posteriores a la fecha en que el certificado de origen sea llenado. Eso suena un poco raro, pero el certificado tiene una vigencia de 4 años. Sin embargo, en el momento de la importación sí nos piden que tengamos la vigencia, es decir, el periodo de 12 meses tiene que estar vigente. Pero una vez que ya cruzamos aduana, ese certificado tiene una vigencia de 4 años. Considero yo que debería ser de 5 años, pero así viene desde el Telecam. Tenemos un caso en el que una mercancía de un cliente se encontraba en una zona
que le tocó un retén y nos pidieron comprobar el origen de la mercancía y se comprobó a través de un certificado que no rebasaba los 4 años. Ya no podíamos en ese momento solicitar una preferencia, pero la mercancía ya estaba importada. Ahora, ¿por qué digo yo que debería ser de 5 años? Porque el propio acuerdo del TEMEC, al igual que las obligaciones en México para conservar documentación probatoria de la importación, es de 5 años. El plazo que tenemos que tener es de 5 años. Quiere decir que el último año tendríamos un certificado que ya no tiene vigencia. Claro, al haber hecho la importación correctamente, pues se entendería que no tenemos problema. Pero así está escrito el TEMEC. Por último, aquí vemos las obligaciones referentes al importador, que el importador deberá hacer una declaración que forma parte de la documentación de importación basada en un certificado de origen válida, tener en su poder un certificado de origen válido al momento de la declaración, proporcionar a solicitud de la administración aduanera una copia del certificado de origen, demostrar a solicitud de la parte importadora que la mercancía es originaria, una certificación del productor que no es el exportador, deberá demostrar a solicitud de la parte importadora que la mercancía no fue sometida a un proceso ulterior, es decir, posterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien es un productor y no es el exportador, debe tener la información de que no sufrió ningún proceso posterior. 2. Si el importador se basó en información incorrecta que pudiera afectar la validez de la certificación, no será sujeto de sanción por hacer esta declaración incorrecta siempre que corrija con prontitud el documento de importación y pague los aranceles aplicables. Claro, esto es antes de que la aduana te lo detecte, porque si te lo detecta ya lo harás, pero con sus respectivas multas. En caso de tránsito y transbordo, el importador deberá proporcionar documentos de transporte tales como los conocimientos de embarque, cartas de porte indicando la ruta del transporte y los puntos de embarque y transbordo, así como documentos que demuestren que la mercancía permaneció bajo control aduanero al estar fuera de territorio nacional. Este punto nada más aplica cuando se trata de mercancía que, habiendo salido de Estados Unidos, por alguna razón de transbordo, no llega a México directamente, o habiendo salido de Canadá, no llega a Estados Unidos o México directamente. Vamos a suponer que viene de Canadá y no hay un viaje directo en barco de un puerto canadiense a un puerto mexicano, pero sí lo hay a través de una escala, como se dice en el argot aéreo. En transporte marítimo decimos vía. Entonces encuentran vía Panamá un viaje hacia acá, entonces viene Canadá, Panamá, Panamá, México. ¿Aplica la preferencia aún habiendo salido del territorio de las partes? Sí, siempre y cuando se demuestre el punto 3, es decir, documentos que comprueben que la documentación, con documentación, que la mercancía solamente fue para transbordo y que siempre permaneció bajo control aduanero. Si no podemos demostrar documentalmente, la mercancía automáticamente pierde su preferencia arancelaria. Bien, pasamos al punto número 3, continuando con el 3, pero ahora exactamente en el anexo 5A, que es los 9 puntos que debe contener una certificación. Esto es lo concreto, lo que sustituye al certificado de origen, lo que sustituye al formato rígido del certificado de origen. Tenemos que tener 9 puntos en nuestra certificación de origen. Número 1, certificación de origen, es decir, ¿quién está certificando? Si es el importador, el productor o el exportador. Número 2, tenemos que proporcionar el nombre, dirección, incluyendo el país, número de teléfono, dirección de correo electrónico del certificador, que puede ser cualquiera de los que mencionamos arriba, ¿no? Exportador, productor o importador para México 2 años y medio después. El exportador proporciona el nombre y dirección, incluido el país, dirección de correo electrónico
y toda la información, pero ojo, ese es el exportador cuando no se requerirá si el productor está llenando la certificación y se desconoce la identidad del exportador. Entonces, este campo, si lo hace el productor, puede estar vacío, porque él lo produce, pero no sabe quién lo va a importar. Si lo sabe, lo puede llenar. En el caso del productor, igual se va a proporcionar su nombre, su dirección y datos completos, pero si una persona no es el productor o hay múltiples productores, podemos poner la palabra varios o poner una lista de productores o podemos indicar disponible a solicitud de las autoridades importadoras. Si no somos los productores, si somos los exportadores, ponemos disponible a solicitud de las autoridades aduaneras y entonces ya no lo ponemos, pero obviamente tenemos que contar con esa información. Punto número 5, proporcionar el nombre del importador, su dirección y correo electrónico, todos los datos completos, pero dice el instructivo, en caso de conocerse. Es decir, si no se conoce quién es el importador, en el caso de México, alguien produce en Estados Unidos y México va a importar, si no se conoce quién es el importador, no se pone. Aquí ustedes pueden decir, pero ¿cómo no voy a saber quién es el importador si soy yo? Ok, aquí a lo que se refiere es que la persona que exporta o la persona que produce puede no conocerte a ti en el momento de la elaboración del certificado, porque ellos lo pueden hacer por periodos de 12 meses. Entonces, ellos le pueden poner que no se conoce y lo pueden dejar así y sería válido. Si esa importación es directamente por ustedes, directamente al productor, pues obviamente que sí lo conoce. Entonces, si se conoce, se pone. Si no se conoce el importador al momento de la elaboración del certificado, también es válido. El número 6 nos dice que debemos de proporcionar la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel 6 dígitos. Si la mercancía ampara un solo embarque, indicar además el número de factura relacionada con la exportación, pero este no se pone cuando es por un periodo. Recuerden que podemos ponerle por un periodo de hasta 12 meses. Punto número 7, especificar la regla de origen a la cual se clasifica, según lo establece el 4.2, que ya vimos ampliamente en esta plática. Es decir, aquí van a poner el criterio, si es tipo A, tipo B, tipo C o, en el último recurso, tipo D. El periodo global solamente va a aplicar para embarques múltiples y el plazo no debe ser de mayor a 12 meses según establece la 5.2. Si su certificado es para una sola operación y se menciona su factura en el apartado 6, pues este campo no se llena. Por último, debe de venir la firma autorizada y la fecha de la certificación y debe ser firmada y fechada por el certificador acompañada de la siguiente declaración. Insisto, ¿quién es el certificador? El productor o el exportador o, en el caso de México, dentro de 2 años y medio, el propio importador. Debe tener su firma, su fecha y siempre venir acompañada de la leyenda. Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es veraz y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso requerido, a poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte la certificación. Y listo. Les decía, esto puede estar hasta en una hoja, sin ningún problema. No tiene que ser un certificado. Pero, les decía, la gente quería un certificado, entonces la Karen se puso a hacer un machote que no es obligatorio, es completamente opcional para la gente que decía que necesitaba un certificado.
y llegaron a esto. Ahí está un ejemplo en donde el punto número 1 le ponen, pues que ponga si es global o si es por periodo, ¿no? Si es un periodo individual, que pongan el número de la factura, que este requisito viene en el apartado 6. Que pongan los datos del certificador y abajo hay unas casillitas. Tienes que indicarme quién va a certificar, si el exportador, el importador o el productor. Que pongan el exportador en caso de conocerse. Eso es para cuando lo firma un certificador. Que pongan el productor. Eso es en caso de ser distinto del certificador. Que pongan el importador, otra vez en caso de conocerse. Luego, el 7, la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria a 6 dígitos, en el apartado 8 que inventaron aquí, porque no existe. El criterio de origen, que es A, B, C, D. Y el 10, pues ahí está, ellos le llamaron 10, acuérdense que nada más son 9 requisitos, aquí lo hicieron tipo certificado. Ahí está la leyenda, para que no se les olvide nunca, ahí va la leyenda en el apartado 10 de este formatito inventado. Y abajo, la firma de la persona certificadora y la fecha. Ya con esto cumplirían. Y la Karen, pues fue un poquito más allá todavía. Se aventó esto que le llamó, bueno, no se los puse ahí, pero hay un instructivo de llenado que no es oficial, no lo agregué aquí, pero podemos hacérselo llegar si así lo requiere. Pasamos al punto 4 y último de esta explicación, causales de rechazo. Tenemos primero en el 418, solo se permite si permanece bajo el transbordo o tránsito, solo se permite si se mantiene bajo control aduanero en territorio de la no parte. Ya leímos arriba que debemos de comprobarlo documentalmente. En caso de que no podamos comprobarlo, pues esta sería una causal de rechazo. Otra, operaciones que no confieren el carácter de originario. En el 419 nos dice que una simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere el material. Entonces, no sé si yo traigo, por ejemplo, alcohol y le agrego agua y pretendo importarlo diciendo que es mexicano y realmente es, no sé, panameño, el simple agregarle agua no lo va a hacer originario. O cualquier otra sustancia que no altere la materia, tampoco. Una simple dilución no califica como original. El inciso B, cualquier práctica de producción o fijación de precio que pueda demostrar a partir de pruebas suficientes que su objetivo es evadir este capítulo. Es decir, si encuentran una práctica o una fijación de precios que la autoridad te demuestre que estás omitiendo o que tu finalidad es omitir o evadir las reglas, pues es automáticamente causa de invalidación de tu certificado. Respecto a las sanciones, dice el tratado que cada parte mantendrá sanciones penales, civiles o administrativas por infringir regulaciones relacionadas con este capítulo. Para el caso de México, las infracciones son exactamente las mismas que mencionó Lupita, de presentación extemporánea del 184, y en caso de invalidación del certificado, pues debes de pagar los impuestos omitidos más un 130% de como multa, que puede llegar hasta un 150. Okay. Para el caso de determinación de origen, cada parte otorgada el trato arancelario preferencial a solicitud o después de la fecha de entrada de ese tratado, incluso posterior, la parte importadora podrá negar un trato arancelario preferencial si se determina que la mercancía no califica para trato arancelario preferencial, el certificado
el certificador en una verificación de origen no ha proporcionado información suficiente sobre el origen, no responda a una solicitud por escrito solicitando información, no cumpla en conservar los registros o documentación que ya mencionamos que son 5 años, o niegue el acceso a aquellos registros o documentación. Todas estas son causales de invalidación de tu certificación. Se resumen en negarse a presentar pruebas de la certificación a petición expresa de la autoridad. Ojo, puede ser la autoridad aduanera mexicana o puede ser también los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Del mismo modo, el SAT de México puede hacer directamente una verificación de domicilio a sus productores y si demuestra que no tienen la información suficiente para comprobar el origen, pues les invalidan la certificación. El último punto, la verificación de origen. La parte importadora podrá, por conducto de su administración aduanera, realizar una solicitud de trato preferencial mediante uno o más de los siguientes: una solicitud por escrito o un cuestionario solicitando información, incluir los documentos de importación. B, una visita de verificación a sus instalaciones del exportador o productor. C, en mercancía textil, los procedimientos establecidos en el 6.6, verificación. Ahí habla de una verificación muy especial para productos textiles. Y como siempre se reservan los gobiernos el as bajo la manga, dice, o cualquier otro procedimiento que podrá ser decidido por las partes. O sea, aquí básicamente lo que dicen es, te puedo solicitar la información por escrito o mediante un cuestionario, o irte a verificar a tu planta, o irte a verificar a tu planta cuando tengas mercancías textiles que llevar una verificación diferente, o cualquier otro que dejé por ahí al aire, ¿no? Cualquier otro que se me ocurra, básicamente. Y sería hasta aquí la exposición. Cedo la palabra a